Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan aquí en el estudio entre semana de la congregación que se reúne en las villas de Arraiján. Muchas gracias por su compañía y su deseo de estudiar la palabra de Dios con nosotros, especialmente esta serie nueva sobre los himnos, las alabanzas que entonamos a Dios y poder entender mejor nuestros cantos, qué decimos, por qué lo decimos y si hay algo que es enseñado incorrectamente, buscar la manera entonces de cómo corregir o mejor no cantar ese tipo de alabanzas. Antes de continuar, empecemos con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da en esta oportunidad de reunirnos, aunque sea por estos medios virtuales, pero teniendo la dedicación y el deseo de estudiar de su palabra, estudiar acerca de las alabanzas que le entonamos a usted, Señor, esperando siempre que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria. Le pedimos, Señor, que seas con los hermanos que nos están acompañando, al igual que los que no pueden hacerlo en este momento, mas quizás vean la grabación luego. Sé con la salud de cada uno de nosotros, sé con la salud de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos y de todos aquellos que han sido afectados por esta pandemia. También, Padre, le pedimos en esta hora por aquellos que han sido afectados de otra manera, sea laboralmente, económicamente e incluso espiritualmente, Señor. Ayúdanos a ser el ejemplo para que más personas busquen de ti, Señor, que podamos ser la luz en este mundo que está tan oscuro. Y ahora, Señor, que nos disponemos a cantar acerca de este himno, tal como soy, ayúdanos a tener la mentalidad puesta en comprender que usted está dispuesto a recibirnos a todos, mas necesitamos hacer y someternos a su voluntad para darle esa gloria y complacerle a usted en todo lo que hagamos para usted, Padre. Es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, estamos hablando acerca de entendiendo nuestros cantos. Recordamos que es una clase que estamos llevando el mes de agosto, que precisamente estamos culminando la última semana de agosto, y el mes de septiembre. Así que nos quedan esta lección y, si mal no recuerdo, son 5 lecciones más. Recordamos el propósito por el que estamos estudiando haciendo esta serie. Y es que recordamos que Pablo asimismo le afirmó a los hermanos en Corinto acerca de que se debe cantar con el Espíritu. Ciertamente debemos tener la disposición y el deseo de cantar alabanzas a nuestro Padre Celestial, mas también necesitamos cantar con entendimiento. No es simplemente que me sienta bien a la hora de cantar o que sienta que le estoy dando lo mejor a Dios en mi voz a la hora de cantar. Se trata de que lo que estoy diciendo pueda ser comprendido, que no sea simplemente un ruido que sale de mi voz o un ruido que sale de algún instrumento como algunos malinterpretan, sino que debe de ser de nuestros corazones brotar esas palabras que digan efectivamente cuán agradecidos, cuán regocijados estamos con nuestro Padre Celestial por las bendiciones que nos da constantemente y seguir adelante educándonos y preparándonos para darle lo mejor de nosotros en todo momento. El himno que estaremos estudiando hoy, como he comentado en la oración, es Tal como soy. Y recordamos mucho de ese himno porque quizás es uno de los himnos más populares que se conocen entre todas las personas que dicen seguir a Jesucristo. Tal como soy. Vamos a estar estudiando acerca de la autora. Creo que es el primero de los himnos que vamos a estudiar que no fue escrito por un hombre, sino por una dama. Vamos a estudiar brevemente sobre su vida y sobre los eventos que la llevan a escribir este himno. Y luego, entonces, como hemos hecho en ocasiones anteriores, analizaremos cada una de las estrofas de ese himno para entonces poder meditar mejor acerca de cada vez que cantamos ese himno, no solamente sea con espíritu, sino que también sea con entendimiento. Pues bien, les invito, amados hermanos, entonces a que si tienen el himnario Cantos Espirituales, busquen el himno 44. Es himnario negro, es el himno 44. No sé en dónde, en qué otros himnarios, ni el número que tiene, pero les invito a buscar de ese himno para entonces poder ir analizando la letra en unos minutos. Curiosamente, en ese himnario, bajo el título, vemos que hay una referencia a Isaías 55, 6, versículos 6 al 8. Leámoslos antes de continuar con la lección. Isaías 55, 6 al 8 nos dice lo siguiente: Buscad a Jehová
mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy estamos vivos. Hoy estamos sanos. En este momento sabemos quiénes somos. 5 minutos más adelante no lo sabemos. 10 minutos más adelante, el día de mañana, el otro año, no lo sabemos. De ahí que es importante siempre recordar que debemos de buscar a Dios mientras tengamos esa oportunidad, porque puede ser que más adelante no la tenga. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dejemos atrás todo lo malo para podernos dedicar a hacer la voluntad de Dios. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios desea que todos vengamos a él. Segunda Pedro 3:9, que él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él desea perdonar nuestras ofensas, pero tenemos que traerlas a Él y dejarlas allí. No hacer más ofensas, no pecar más, no participar de estos actos inicuos. Dejar todo eso atrás para servirle a Él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El hombre trata de hacer muchas cosas como al hombre le gusta. Y Dios dice, no necesariamente porque a nosotros nos guste, significa que a Él le gusta. Podemos pensar que le estamos dando una alabanza y no la estamos haciendo como es debido. Entonces, de allí debemos de comprender, Dios ha revelado a través de su palabra todo lo que espera de nosotros, démosle de esta manera. Tal como soy. Es el himno que estamos estudiando. Acabamos de leer el pasaje en Isaías que, de acuerdo a nuestros himnarios, parece estar vinculado al himno. Pero estudiamos brevemente sobre su autora, la señora Charlotte Elliott. La señora Elliott nació en 1789 y murió en 1871. Esta dama tiene bastante historia, si podríamos decirlo. Y pareciera como quizás a veces como vemos esa película Titanic y personas que tenían grandes fortunas y cosas así por el estilo, vamos a ir meditando un poco sobre esto. ¿Por qué? Primero, sabemos que otra de las cosas interesantes del estudio de hoy es que ella no estaba en Estados Unidos, sino que era de Inglaterra, nació en Brighton, Inglaterra. Así que podemos decir que es un himno bien importado, si se puede decir, desde tan lejos, el punto que incluso hoy, aquí en Panamá, Costa Rica y cualquier país de Latinoamérica, estudiamos. Tenemos también que de joven fue talentosa como retratista y escritora de versos humorísticos. Era una joven que tuvo una muy buena educación, tuvo muy buenas influencias y tenía un talento particular para este tipo de artes. También, dentro de lo que pude investigar, su abuelo fue Henry Venn, que era un ministro de la iglesia anglicana o en esa conexión, y llegó a ser incluso uno de los fundadores de una secta de Clapham. De eso les dejo de tarea que investiguen cuál es esa secta, porque ciertamente, siendo una secta, no es la iglesia del Señor. Entonces, vemos que a pesar de todo, tenía alguna formación religiosa, si podemos decirlo, tomando en cuenta que dentro de su familia muchos eran, como se hacen llamar, reverendos, que no es el término correcto, sabemos que reverendos son los Dios, o ministros, o evangelistas, pero eran personas que se dedicaban de alguna u otra forma a promover la palabra. Entonces, tenía este tipo de bases, pero conocemos muy bien qué ocurre muchas veces con los jóvenes en la iglesia. Y es que hay veces que se molestan de la iglesia o deciden apartarse de la iglesia. Y esta joven dice que ella incluso se consideraba o se sentía indigna de la gracia de Dios mientras crecía y era incapaz de enfrentarse a un Dios justo y perfecto. ¿Qué nos hace saber esto? Quizás tú y yo hemos estado en esa posición en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo buscar a Dios cuando yo sé la mala persona que soy? ¿Cómo yo puedo someterme a Dios cuando yo no vivo de una manera correcta? Es que no me nace, no tengo ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Así que yo no me puedo someter a ese hombre, a ese ser o a ese espíritu. Ya, sabemos hay personas que tienen este tipo de mentalidad y precisamente este servidor lo sabe muy bien porque también pasé por eso muchos años de mi vida, muchos años de mi juventud. Entonces, ella decía ser indigna y por lo tanto ni siquiera buscaba de Dios porque no le estaba dando lo mejor de ella. ¿Qué pasa con esta joven? Llega un momento en que ya no es tan joven y a través de su vida tuvo bastantes dolencias, bastantes enfermedades, pero cuando entró en los años 30, como dice la referencia de Wikipedia, cuando entró en su treintena,
le sobrevino una grave enfermedad que la dejó inválida por el resto de su vida. Así que estamos hablando de una joven que tenía muchos talentos, pero no buscaba de Dios. Conocía de Dios, pero no quería hacer la voluntad de Dios. Y tras de eso, ahora le cae esta situación que sabemos que hay muchas personas que si alguna ganas tenía de hacer algo de Dios, cuando cae una desgracia en sus vidas, no quiero saber de él. Entonces, tenemos este caso con esta joven que en sus 30 ya tenía una grave enfermedad que la deja inválida de por vida, la obligó a confinarse en su casa y esto la hundió en una gran depresión. Conocemos personas que se entristecen, conocemos personas que se han deprimido, conocemos este tipo de situaciones y logramos tal vez no tener esa simpatía porque no sabemos lo que es eso, pero sí la empatía de comprender es triste la situación en la que está viviendo. Conocemos de la misma manera personas que incluso estando inválidas tienen un mejor ánimo y un más deseo de vivir que muchos que tienen todo en la vida. Pero tenemos esta situación con esta joven creciendo en un hogar en el que en teoría había una influencia cristiana, en teoría había sido formada, había sido educada con valores y principios, había crecido en una gran sociedad, era de una buena reputación, si se puede decir, pero una persona que no buscaba de Dios y luego enferma gravemente. Esto nos lleva a analizar acerca del himno que compuso y el himno que escribió. En su juventud se involucró en círculos sociales y entre esos círculos sociales la religión no era algo tratado. Jóvenes, círculos sociales, religión. No es un triángulo muy común, ¿verdad? Conocemos que actualmente hay muchos jóvenes que buscan al mundo y no buscan hacer las cosas de Dios. Y debemos de esforzarnos nosotros como cristianos en preparar a nuestros jóvenes desde niños. No cuando ya están jóvenes imponerles que busquen a Dios. No vamos a lograr nada con eso si no trabajamos con ellos desde pequeños, pero dándoles un buen ejemplo y haciendo las cosas correctas. Tristemente, esta joven se involucraba con estos tipos de grupos. ¿Y qué es lo que hace este tipo de grupos? Aparta más a la persona de hacer la voluntad de Dios en vez de hacer lo que es correcto. ¿Ya? Buscan más hacer cosas que satisfacen al mundo, que satisfacen a sus amigos, que les satisfacen a ellos mismos temporalmente, en lugar de esforzarse en buscar hacer la voluntad de Dios en cada momento de sus vidas, comprendiendo que esta vida es temporal, pero hay una hermosa vida eterna que nos espera y debemos estar preparados para ella. Entonces, se daba este tipo de situaciones, tenía todo este tipo de cosas en su cabeza, llega y su familia recibe una grata visita para ellos, porque les visita el doctor César Malán. El doctor César Malán era suizo, era reconocido, pero no solamente dentro del área médica, sino que también era reconocido dentro del grupo religioso que formaban ellos, era uno de sus ministros y llegó y visitó a la familia. Y estando en la familia, algunas fuentes dicen quizás sentados en la mesa cenando o algo así, este doctor ve la situación de la mujer, ve sus depresiones, ve sus dificultades y le hace la siguiente pregunta. ¿Estás en paz con Dios? Vuelvo y repito, antes de ser cristiano, había veces que alguien me hacía ese tipo de preguntas y como no me interesaba la fe, simplemente le daba la espalda. ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Yo por qué tengo que estar buscando de Dios? Curiosamente es tipo de la reacción que tuvo esta joven. Ella le ofendió esa pregunta y dijo que no quería hablar sobre ello. En ese momento de su vida, en esas tristezas y en esas depresiones que tenía, lo que menos quería escuchar era de Dios. ¿Conoces a alguien así? Probablemente lo hemos conocido. Probablemente hemos sido nosotros esa misma persona que tuvo esa reacción en algún momento. Pero entonces, esta joven, hasta esa pregunta, toma una acción, se puede decir, hostil. Decidió que yo no quiero saber de esto. Probablemente, de acuerdo a las fuentes, lo que nos dicen, días después, ella analiza lo que hizo y sabe que no se portó bien para con el doctor Malán, para con su familia y por supuesto para con Dios. Entonces, días después se disculpa con el doctor y le dijo que quería limpiar algunas cosas de su vida antes de convertirse a Cristo. Ahora bien, ¿cómo profesa esa religión el convertirse a Cristo? Se escapa de mis manos ahorita, no investigué sobre ello.
Pero sabemos que no basta con simplemente decir que entrego mi corazón a Jesús. No basta con simplemente echarme unas gotas de agua en la cara. No basta con simplemente hacer otras cosas que algunos grupos dicen, sino que ciertamente debemos de someternos a la voluntad de Cristo, que nos afirma que debemos de creer y ser bautizados por el perdón de nuestros pecados. Entonces, no sé el proceso que haya hecho esta dama, pero esta dama le dice esto a este hombre. No estoy lista para convertirme. No estoy lista para seguir a Cristo. Tengo cosas que necesito limpiar. Dentro de esa conversación, el doctor Malán simplemente le responde, ven tal como eres. Ven tal como eres. Límpiate tus pecados, podríamos decir. Limpia tus pecados, arrepiéntete de ellos, confiésalos a Dios, tal como estás ahorita mismo. Deja lo que estás haciendo y acepta a Cristo. Pueden ser las palabras que le estoy diciendo. Ven tal como eres. Ahorita, en este momento, es el momento de salvación. Leemos de eso en 2 Corintios, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Entonces, al parecer, estas palabras dieron un gran giro en la vida de la señorita o señora Elliot. ¿Qué ocurre? Como estamos estudiando sobre este himno, no fue que escuchó esas palabras e inmediatamente fue iluminada como algunos pensarán y empezó a escribir este himno. De acuerdo a fuentes investigadas, le tomó 14 años que, recordando esas palabras por parte del doctor Malán, esas palabras de ven tal como eres, que escribió su más famoso himno o poema, Just as I am, que en español es tal como soy. Algunas fuentes dicen que escribió más de 150 poemas o himnos, pero del cual conocemos hoy día ciertamente es tal como soy, que ha sido prácticamente traducido en cuanto idioma existe, de acuerdo a otras fuentes. Entonces, tenemos esta hermosa información, tenemos este hermoso detalle de saber, es una joven que tuvo una gran vida, tuvo riquezas, tuvo diversión, como algunos dirán, cayó una grave enfermedad, quedó postrada en una silla de ruedas o inválida, como leemos en la fuente. Vivió así por el resto de su vida, encerrada en su casa. Pero llegó a escribir este himno que tantas y tantas personas hemos escuchado en algún momento, especialmente cuando el predicador termina de dar su mensaje, de exponer la palabra de Dios y nos invita a obedecer el Evangelio, tal como soy. Entonces ahora, hermanos, procedamos a estudiar ese himno. Y si no recuerdas, Cantos Espirituales, himno número 44, vamos a ir explorando las estrofas que hay en este himno. Las primeras estrofas dice, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Esta al menos es la versión que en la iglesia de Cristo cantamos. Denominaciones quizás cambien algunas palabras, algunas ideas, pero es la versión que en español usualmente cantamos en las iglesias de Cristo. El himno original por parte de la señora Elliot consta de 6 estrofas. ¿Cuántas tiene tu himnario? Si lo estás viendo ahorita, lo más seguro vas a ver, incluso si tienes la aplicación en el teléfono celular, vas a ver que en español tenemos 4 estrofas. En este estudio exploraremos también las 2 estrofas que no fueron traducidas. Pero veamos primeramente, valga la redundancia, la primera de estas estrofas. La acabamos de leer, la versión que cantamos. Permíteme analizar, como hicimos en ocasiones anteriores, que ves que hay unas líneas en rojo, acerca de lo que dice la versión en inglés. La versión en inglés dice tal como soy, sin una súplica. Bueno, sin más que decir. Que a otro yo no puedo ir, en inglés dice, mas tu sangre fue derramada por mí. Tu sangre fue derramada por mí. ¿Qué quiere decir con esto? Ciertamente me recuerda lo que Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2. Primera Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Juan está haciendo saber, Cristo no murió en esa cruz solamente por aquel que le obedeció, por aquel que se ha sometido a su voluntad. Cristo murió también por los de todo el mundo. Cristo murió para pagar la deuda de toda la humanidad. Cristo murió en esa cruz, dio su sangre, fue derramada por ti, por mí y por cuanta persona conocemos en este mundo. Mas, ciertamente,
Quienes realmente reconocemos ese sacrificio y nos sometemos a la voluntad de Dios, somos los que van a recibir esas bendiciones espirituales. Pero Cristo ha muerto en la cruz para que si en este caso, amado amigo o amiga, que no eres cristiano aún, comprendas, Él murió por ti también. Y Él desea que tú vengas a Él y que te sometas a su voluntad. Entonces, mas tu sangre fue derramada por mí. Y tú me invitas a venir y que me invites a venir a ti, dice la versión en inglés, oh Cordero de Dios. Este bendito Cristo que leemos en español, asumo que la libertad poética o literaria de quien lo haya traducido y que de paso aclaro, busqué y busqué y no encontré quién es el traductor de este himno, pero bendito Cristo, la versión en inglés dice, oh Cordero de Dios, así que ciertamente hace referencia a esa misma persona. Oh Cordero de Dios, yo vengo, yo vengo. Es lo que dice en inglés. Pero la frase ciertamente en español se asemeja bastante. Bendito Cristo, heme aquí, he venido a ti, estoy aquí para estar contigo. Tal como soy, aquí estoy, Señor. Sé que derramaste tu sangre por mí. Sé que has dado tu vida por mí. Sé que incluso no la merezco, pero la diste por mí. Aquí estoy porque sé que no hay nadie más a quien puedo ir y especialmente porque tú me has invitado. Recordamos la hermosa invitación de Mateo 11:28. Venid a mí, todos, son palabras de Cristo, no palabras de este servidor. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estamos hablando de una dama que estaba inválida y que estaba encerrada en su hogar. Escribe estas hermosas palabras y nos ayuda a tener esa mentalidad de Cristo murió por mí. Cristo dio su sangre por mí. Y así como soy, Él desea que yo escuche su palabra, me someta a ella y cambie mi vida rotundamente para vivir de acuerdo a su voluntad. Siguiente estrofa. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Una sola frase he resaltado para nuestro estudio. Leamos la estrofa en inglés. Tal como soy y sin esperar. ¿Ves que es bastante similar la idea? Para librar mi alma de una mancha oscura, del mal queriéndome librar. ¿Qué nos recuerda esto? Recordamos, por ejemplo, las palabras de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Nos hace recordar, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa mancha oscura que tenemos, Cristo la va a remover por completo. No hay producto de limpieza que pueda remover esa mancha como solamente Cristo puede hacerlo. Conocemos las publicidades de las empresas de desinfectantes y demás. Conocemos todo ese tipo de situaciones y comprendemos de que por más que vendan una idea, alguna mancha queda. Pero Cristo la limpia por completo. Del mal nos libra. Del mal precisamente nos hace saber que libra mi alma de una mancha oscura. Y la frase, tú solo puedes perdonar, ciertamente es Cristo el que nos lleva a tener esa oportunidad de ser perdonados por Dios. La versión en inglés dice, a ti cuya sangre puede limpiar toda mancha. Leamos Efesios 1:7. Efesios 1:7 habla sobre estas manchas. Nos hace saber en quien tenemos redención por su sangre. Su sangre nos limpia, su sangre nos redime. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesucristo ofrece perdonar esos pecados y ¿cómo lo hace? A través de esa limpieza que nos hace por medio de su sangre. Y el mismo Efesios 5, acabamos de leer Efesios 1, en Efesios 5, versículos 26 al 27, dice, para santificarla. ¿De quién está hablando en el contexto? Habla de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todo aquel que ha obedecido el Evangelio y ha sido añadido al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, todo aquel que está en ese cuerpo se va a presentar frente a Cristo en ese gran día como su novia, como su esposa, su iglesia. Así como el marido cuida de la esposa se presenta limpia ante el marido, de esa manera Cristo recibirá una iglesia limpia para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Prestaste atención a esas palabras?
lavamiento del agua por la palabra. El bautismo es autorizado por la palabra de Dios. Y la única forma que podemos ser limpios de nuestros pecados es a través de someternos al bautismo tal como ha sido ordenado de acuerdo a la palabra de Dios. El versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Acaso la señora Elliot no menciona eso en su estrofa? Sí lo menciona. La versión en español que tenemos actualmente no nos lo dice, pero nos hace saber que efectivamente Cristo es el único que puede perdonar, limpiar esa mancha oscura que hay en nosotros. Es el único que puede removerla, es el único que puede limpiarla, y tengo que estar en Él para ser limpio. Así que, oh Cordero de Dios, yo vengo, yo vengo. Bendito Cristo, heme aquí. Tercera estrofa. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Nuevamente tenemos dos frases resaltadas, pero podemos entonces analizar lo que se dice y podemos analizarlo también en base a las escrituras para estar claros de que lo que estamos estudiando, lo que estamos cantando, efectivamente da gloria a Dios y nos edifica a nosotros. Dice así la estrofa en inglés, tal como soy, aunque sacudida, en aflicción, sacudida, con muchos conflictos, muchas dudas. Ella habla de dificultades que ha pasado y ha experimentado. ¿Quién de nosotros no puede decir lo mismo? ¿Quién de nosotros no puede decir de que yo también he pasado dificultades? Yo también he tenido dudas, yo también he tenido conflictos y ciertamente estamos expuestos a la muerte y a la perdición. Si no obedecemos la palabra de Dios mientras estamos vivos, no hay salvación. No hay nadie que pueda bautizarse por mí una vez yo muerto. No hay nadie que pueda orar por mí para sacarme de un lugar para que entonces Cristo me dé otra oportunidad una vez yo he muerto. No existe tal cosa. El purgatorio es una falsa enseñanza. El bautismo por los muertos es una falsa enseñanza. Entonces, aquí tenemos claramente que el traductor aclara esto. Estamos expuestos a muerte y perdición. Porque si no obedecemos el Evangelio antes de morir, estaremos perdidos. Si no vivimos fieles antes de morir, estaremos perdidos. Entonces comprendemos esto, hay conflictos, hay dudas. La siguiente línea dice luchas por dentro y miedos por fuera. Vivimos en un mundo en constante caos que nos incita constantemente a caer en pecado. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, el traductor dice buscando vida y perdón. En vez de alejarme de Jesucristo, en vez de vivir para morir, debo vivir para vivir. ¿Y cómo lo hago? Buscando esa vida que Él ofrece, esa vida eterna, a través del perdón que Él nos da. Bendito Cristo, heme aquí, oh Cordero de Dios, vengo, vengo. Esto me recuerda a aquel hombre que llegó buscando a Jesucristo, como leemos en Lucas 18, 18 al 24. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Buscando vida y perdón, ¿no? Es lo que acabamos de mencionar. Vivimos un mundo de conflictos y todo. Sin embargo, queremos hacer la voluntad de Dios. Y este joven le hace esta pregunta a Jesucristo. Jesucristo le responde con respecto a obedecer los mandamientos, a vivir una vida santa, una vida clara ante los ojos de Dios. Y él mismo le hace que todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde joven he hecho la voluntad de Dios, dice este hombre. ¿Qué le responde Jesucristo? Está bien, has hecho todo eso, ahora te toca algo más. ¿Qué te toca hacer más? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesucristo conoce el corazón del hombre, sabe que es un hombre rico. Le hace saber esto. Vende todo y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Una vez dejas todo lo que tienes material, ven y me sigues. Eso es lo que Cristo espera a nosotros. Esta mujer, como leímos, tenía una muy buena vida, cayó enferma, tenía una muy buena vida. Podemos comprender entonces lo que estamos hablando sobre esta alabanza. Ya, se da este tipo de situaciones, el hombre rico le dice, se pone muy triste, mejor dicho, no dice nada, simplemente se pone muy triste y se va. Y es cuando Jesucristo nos hace saber que es muy difícil, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque se amarran y se someten a ellas para vivir bajo ellas. Entonces, debemos buscar la vida y el perdón, no debemos buscar lo material que nos puede llevar a la perdición. Muchos conflictos, muchas dudas, luchas por dentro y miedos por fuera. Sí, van a haber estas situaciones,
pero venimos tal como somos a Cristo para vivir para Él y vivir por Él. Cuarta estrofa. Esta no está en el himnario, así que hay que hacer como un pequeño paréntesis, podemos decir. Mientras tanto, estudiamos la cuarta y la quinta estrofa. La cuarta estrofa en inglés dice, tal como soy, pobre, miserable, ciego. Sabemos que Dios no está buscando nuestras riquezas. Dios lo que espera de nosotros es que vengamos a Él, que le busquemos a Él, que nos entreguemos a Él. Ok, yo vengo pobre, miserable y ciego, pero Dios da riquezas. ¿Cuáles riquezas? Leemos Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios que es rico en misericordia, esas son las riquezas que debemos de buscar. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vemos esas riquezas de las que estamos hablando. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estaremos con Él en estos hermosos lugares preparados por Él. Y el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. La riqueza de un cristiano no está en cuánto dinero o posesiones tiene en esta tierra, sino en cuánto ha trabajado y laborado para cuando ese gran día venga poder recibir esa hermosa recompensa en el cielo. Pero también menciona acerca de curación de mente. ¿Cuántas personas tienen una discapacidad y por eso deciden no hacer nada? Deciden echarse a morir. Bastantes. Pero también hay muchas que no importa la discapacidad, siguen adelante. Echan adelante, como decimos en el panameño, ¿verdad? Buscan hacer las cosas de una manera en que saben que pueden ser exitosos. Esta dama, estando en esa enfermedad, describe este hermoso himno que hoy estamos entonando. Así que curación de mente, mi mente está sana, mi mente es mi corazón. Mi corazón es precisamente ese que me ayuda a meditar y hacer las cosas de la manera en que agradan a Dios. Apocalipsis 21:4, ¿qué nos dice? Llegará ese día en que no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá muerte. Todo va a ser bueno. Enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo esto pasa. Mi mente es la que me ayuda a concentrarme, a hacer las cosas de acuerdo como Dios desea. Entonces necesito concentrarme en ello. Si todo lo que necesito, en ti lo encuentro. El cristiano sabe que vive para Cristo, ya no vive para él. Mas vivo Cristo en mí, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Perdón, creo que, como dice, estoy parafraseando ese versículo. Pero Filipenses 1:21. Para mí morir es ganancia, la vida es Cristo. Pablo supo eso y podemos analizarlo con este himno cuando decimos esto. Todo lo que necesito lo encuentro en Cristo. Oh Cordero de Dios, vengo, vengo. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesito para llegar al cielo me lo ha revelado Dios a través de su palabra, y para poder estar allá necesito estar en Cristo en primer lugar. De allí que comprendemos toda esta alabanza y todo este estudio que estamos haciendo en esta ocasión. Quinta estrofa, como mencionaba, no está en el himno, no está en el himno en español, la traducción en español, pero dice así, tal como soy me recibirás. Amado hermano, somos la misma persona. Cuando somos bautizados en Cristo, no sale un bebé, no sale otra persona, no sale un cambio de sexo, no sale un cabello más largo o una barba distinta. El que sale del agua sigue siendo la misma persona físicamente, pero espiritualmente hemos cambiado. Y es de ahí que comprendemos que el viejo hombre muere en el bautismo y la nueva criatura, ese nuevo hombre, sale de las aguas. Entonces, tal como soy me recibirás, me darás bienvenida, perdón, limpieza y alivio. Eso es lo que ocurre en ese bautismo. He dejado mi deuda atrás, ya no tengo nada que ver con ella, no tengo ni siquiera que ir a buscarla. Debo de seguir en el camino que Cristo ha trazado para mí, porque creo en tu promesa.
Él dijo que va a venir y nos va a llevar con Él. Él dijo que no nos va a abandonar, que está acá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nos hace saber que ha venido por parte del Padre y ha cumplido la palabra del Padre. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Cristo desea que todos vengamos a Él, tal como somos. Y entonces, a través de esa transformación por medio del entendimiento de la palabra, a través de estudiar la palabra de Dios y que al oír la palabra, como dice Romanos 10:17, por el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos esta hermosa bendición, esta hermosa oportunidad de comprender. Él me da bienvenida, perdón, me limpia y me da alivio. Yo no tengo que preocuparme por los pecados que tenía antes. Me he quitado esa gran carga. Porque creo en tu promesa, oh Cordero de Dios, vengo, vengo. Pues bien, amados hermanos, la sexta estrofa, que sería la cuarta estrofa de nuestros himnos en español. La sexta estrofa en inglés, vamos a ver primero en español, dice, tal como soy tu gran amor. En inglés dice tu amor desconocido. Me vence y busco tu favor. En inglés dice, ha derribado todas las barreras. O sea, no hay nada que yo pueda decir, Cristo no ha dado su vida por mí. Cristo quiere que yo esté con Él. Debo de comprender de que por más cosas terrenales, por más cosas, posesiones, por más dificultades que trate de buscar, por más excusas que busque, Cristo venció todas esas barreras. Él está abierto a recibirnos. Entonces, me vence y busco tu favor, tu gran amor. No hay manera de que yo pueda negar que Cristo me ama. Él desea que esté con Él. Entonces, tenemos esta situación. Servirte quiero con valor. En inglés dice, ahora para ser tuyo, sí, solo tuyo. Ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Me he entregado por completo a Él. Él quiere que seamos sus siervos. ¿Recuerdas Mateo 16, 24 al 26? Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Yo no puedo salvar mi vida por mi propia cuenta. Llegará el momento en que moriré. Partiré de este mundo. Pero la única forma que pueda salvar mi vida es a través de Cristo, que cuando muera de este cuerpo terrenal, mi vida espiritual, mi alma, mi espíritu, pueda gozar de la vida eterna con Él. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ok, muero de este mundo, pero en el siguiente, en ese más allá, estaré con Cristo porque me he sometido a su voluntad. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿Ves el valor de tu alma? Puedes tener todo lo que haya en este mundo, pero ¿de qué te sirve? Puedes disfrutar este mundo a su máximo nivel. ¿De qué te sirve? Cuando llegue ese día y estés en tormento. Entonces, tu alma es importante para Dios, es importante para Cristo, es importante para el Espíritu Santo y es importante para nosotros. Es entonces importante comprender todo lo que estamos analizando en esta hora. Me ven si busco tu favor, servirte quiero con valor, ya debo de servir a Cristo, no servirme a mí. Bendito Cristo, heme aquí, o como hemos mencionado, oh Cordero de Dios, yo vengo, yo vengo. Hermosas palabras que nos han permitido analizar y comprender más acerca de quiénes somos y que tal como somos debemos buscar hacer la voluntad de Cristo hoy. ¿Cómo concluimos con nuestra lección, amados hermanos y amigos? De la siguiente manera. Como hemos estudiado en las lecciones anteriores, cada uno de los signos anteriores tenían un coro. Este has visto que no lo hay. Sin embargo, en el año 2009 o cerca del año 2009, hubo un caballero que es músico, es compositor y también es director de cantos en la iglesia bautista. Él hizo un arreglo de este himno y en ese arreglo incorporó un coro. Sé que hay una versión en español, pero no estoy muy seguro si dice lo mismo. Pero voy a trabajar en base a lo que dice la versión en inglés y que conocimos por muchos hermanos mientras estuvimos estudiando allá en Memphis, que es hermoso lo que dice. El coro dice, y espero compartir un sermón en las próximas semanas sobre el mismo, pero dice de esta manera: vengo roto para ser remendado. Pues, palabras profundas, ¿verdad? Vengo herido para ser sanado. Vengo desesperado para ser rescatado. Vengo vacío para ser llenado. Vengo culpable
para ser perdonado. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo el Cordero. Y soy recibido con los brazos abiertos. Alabado sea Dios, tal como soy. Debo de entregarme a Cristo completo. Y con todos esos problemas que traigo encima, Cristo me va a ayudar a limpiar esa deuda y a estar en paz con Dios, tal como soy. Entonces, Cristo murió, Cristo dio su vida por ti y por mí. Debemos ser agradecidos por ello y venir a Él tal como somos. Hemos visto que Él sabe los rotos, heridos, desesperados, vacíos e incluso culpables que somos y sentimos. Dios sabe todo sobre nosotros. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Que aceptemos nuestros errores, aceptemos nuestras dificultades y pongamos nuestra confianza en Él, obedeciendo a su palabra y a su voluntad. Él desea que vengamos a Él, tal como somos. Desea Él que vengamos a Él, que busquemos su palabra, que nos sometamos a su palabra, que estudiemos lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros y que vivamos la vida de la forma que le agrada y le da honra y gloria a Él, que nos sujetemos a su voluntad. Quiero cerrar con este versículo. Lo encontramos en Hechos 4:12 y recordamos cómo los apóstoles están enfrentando una gran dificultad en ese momento. Habían hecho un milagro recientemente, pero dicen que en ninguno otro hay salvación. Hablando sobre Jesús. No hay salvación en nadie más. No hay ningún hombre que te pueda dar la salvación eterna que Jesús ofrece. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiero decir con esa simple frase, amado hermano? Es simple. Amado amigo, mucho más simple. No hay hombre en esta vida que pueda salvarte. No hay hombre o mujer que haya vivido en este mundo que pueda ofrecerte salvación, que pueda ofrecerte perdón. Solamente Jesucristo. Puedes orar por cuanto santo o santa te hayan dicho que debes de hacer. Eso no resolverá nada. Perdón, porque el único intermediario entre Dios y tú es Jesucristo el hombre. De allí que es importante que tal como somos, vengamos a Cristo, nos pongamos en paz con Dios, mientras aún podemos hallarle, porque mañana puede ser muy tarde. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lección, en este estudio. Espero que haya sido edificante y educativo y exhortante para ti como lo ha sido para conmigo, esperando poder seguir estando juntos en estas lecciones y seguir compartiendo más de la palabra de Dios y efectivamente cantar con entendimiento, cantar con espíritu, pero cantar con entendimiento, saber que Dios tiene un hermoso plan para ti y para mí y que debemos buscarle a Él hoy. Mañana puede ser muy tarde. Si deseas ponerte en paz con Dios, ya sea que no has obedecido el Evangelio, quiero que sepas que has escuchado la palabra de Dios ser predicada, que probablemente estés creyendo que efectivamente Dios es quien es y que galardona a aquellos que le buscan, Hebreos 11:6, que debes de arrepentirte porque Dios ha dicho que es la espera que todo hombre en todo lugar se arrepienta, Hechos 17:30, que confieses efectivamente, como Romanos 10:9-10 dice, que Cristo es el Hijo de Dios, que digas con tu propia lengua, con tu propia boca, creo efectivamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y haciendo todo eso, ser bautizado por el perdón de tus pecados. Y una vez hecho todo esto, puedes ser entonces efectivamente perdonado tus pecados, porque es lo que hace Jesucristo en ese momento del bautismo. Y aparte de ello, te está agregando a su iglesia, no a la mía, no a la iglesia de fulanito, no a cuanta iglesia ha creado el hombre. Eres añadido por el Señor a su iglesia. Y los que ya lo hemos hecho, bueno, seguir fieles hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Recordando siempre que Dios tiene grandes planes para nosotros. Y que la batalla es difícil, sí es difícil. Pero podemos ser vencedores en Él. Porque Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido a Satanás. Cristo ha vencido al pecado. Y si estamos con Él, podemos ser igual de vencedores. Dios te bendiga ricamente y que tengas una hermosa noche. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día
Este es el día de encontrar la paz.